¿La guitarra no afina? ¿Tienes que hacer un esfuerzo enorme para sacarle sonido? ¿Se cortó la cuarta cuerda? Todo eso sucede porque ya es tiempo de hacer un recambio. He visto guitarras con cuerdas tan viejas que habría que hacerles una prueba de carbono 14 para saber si son posteriores o anteriores a Cristo. Así no se puede seguir tocando, tienes que recambiar las cuerdas y aquí te enseñaré cómo. Soy Carlos Santi y hoy vamos a aprender el arte de saber colocar las cuerdas en el instrumento. Este proceso puede parecer un poco intimidante al principio, pero con algunos consejos prácticos podrás hacerlo sin problemas. Pero antes de comenzar, activa la campanita, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¡Vamos! Hoy vamos a hablar, como siempre, de los principios que escribí aquí en mi libro Cómo construir una interpretación, método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos, que está ayudando a muchísimos músicos a superar y llevar su arte a otro nivel. Y en este libro, uno de los aspectos principales que tomo es la afinación. Primero hablemos por qué es importante cambiar las cuerdas. Las cuerdas gastadas pueden afectar negativamente la afinación y la calidad de sonido de tu guitarra. Vamos a empezar. Mi consejo es que no compres cuerdas inferiores a $10. No vamos a dar marcas en este canal. Y recambia las 6 si puedes todos los meses. También recámbialas antes de un concierto, una grabación, una masterclass o un examen. Debes tener el hábito de cambiarlas y acostumbrarte a estudiar con cuerdas en condiciones para que tu audición y tu forma de tocar no se condicionen a lo que está mal. Primero, afloja las cuerdas antiguas con esta manivela, que es más rápido y cómodo. Puede haber algunas del género en casas de música. La parte rugosa o de color de una cuerda nueva la tienes que poner hacia el lado del clavijero. Lo primero es aflojar las cuerdas anteriores con esta manivela. Luego vas a tomar la cuerda nueva y asegúrala en la clavija correspondiente. Primero se cambian las primas y unos días después las bordonas. No cambien todas al mismo tiempo porque puede resentir el peso de la tapa armónica. Cada cuerda tiene un quilaje aproximado de 5 o 6 kilos. Las cuerdas recién puestas se bajan mucho desafinando, así que antes de dormir no te olvides de subirlas un poco durante las primeras noches. De esa forma, a la mañana siguiente estarán más asentadas. Muy bien, vamos a empezar con la primera cuerda. Se ubica por el agujero la primera cuerda y vamos a hacer el lazo. El lazo va a tener algunas más vueltas que en las bordonas, porque al ser de otro material, este es como un nylon más plástico, vamos a tener que hacer algunas vueltas más para que no se suelte. Entonces vamos a tratar de hacer, en especial en la primera cuerda, 4 o 5 vueltas. Una, como estoy haciendo aquí, 2, 3, 4 y si quiero 5. 5. Y tiro de este lado y de este también con las dos manos. ¿Ves esta punta que quedó aquí afuera? Yo siempre voy a tratar de que esta punta no me quede suelta, porque si me queda suelta puede tocar la tapa cuando estoy tocando mi música y hace una vibración sobre la madera que da como un cascabel, un ruido bastante desagradable y molesto. Así que como verás, yo siempre dejo esa punta por debajo del lazo de la cuerda superior o de arriba. Siempre lo hago así. Después de colocar las cuerdas de la guitarra, asegúrate de estirarlas y ajustar la afinación varias veces. Una vez que ya colocamos la cuerda
en el extremo del puente, tenemos que colocarla aquí, en las clavijas. Personalmente paso una vez por el agujero correspondiente a la primera cuerda y luego vuelvo a pasar por segunda vez en el mismo agujero. ¿Por qué esto? Porque el material con el que está hecha esa primera cuerda es un poco resbaloso y para evitar que cuando la esté ajustando se pueda salir, hago ese trabajo. Una vez que ya con la punta vuelvo hacia arriba, hago el último lazo que me lo enseñó un luthier, que es muy fácil. Tomo esa punta y paso por debajo de la cuerda que voy a colocar. Una vez que está pasado por debajo, tironeo con fuerza en esa dirección. Y ya la cuerda, teniendo aquí con un poquito de cautela de tenerla siempre estirada, con la manivela que les había advertido, podemos ya empezar a dar vueltas y se puede ajustar perfectamente a la afinación que yo quiera. Esto ya no se zafa más y hace un buen trabajo, teniendo el cuidado, como yo recién, de que esté en el correcto lugar de la canaleta del puente de hueso que tiene aquí la guitarra. Yo, en lo personal, utilizo 3 juegos distintos para mi guitarra, pero vos no tenés que hacer lo mismo. Esto es porque mi sensibilidad, mi repertorio y esta guitarra pienso y considero que necesitan esos juegos distintos. La primera es de un material, la segunda y la tercera es de otro material y la cuarta, quinta y sexta son de otra marca y de otra tensión. Aquí tenemos 2 marcas de cuerdas y tenemos a su vez 2 tensiones diferentes. Por eso que te digo, depende si tenés una guitarra antigua, una guitarra moderna, una guitarra con tapa de cedro, una guitarra con tapa de pino, si es una madera de muchos años, si es una madera joven, dependerá de tu repertorio, tu sensibilidad, el estilo que tenés para tocar. Eso vas a tener que hacer una búsqueda personal vos, no tenés que hacer lo mismo que yo. Pero aquí en este video lo que vamos a ver es la técnica para enlazar bien las cuerdas y que después podamos ajustar o aflojar las clavijas a nuestro gusto para lograr la afinación correcta. Muy bien, como te decía, me he tomado el trabajo de poner la punta de cada cuerda por debajo de la cuerda que está arriba. Eso para que no produzca sonidos indeseados cuando tocamos. La punta de la primera está por debajo del lazo de la segunda. La punta de la segunda está por debajo del lazo de la tercera. La punta de la tercera por debajo del lazo de la cuarta. Y así sucesivamente. Como verás, en las bordonas, que son estas 3 de color blanco, no necesitamos tantas vueltas como hemos aplicado aquí en las primas. Con solamente un lazo simple, ya la cuerda queda firme, queda segura. Entonces, paso primero por abajo y lo vuelvo a pasar sobre este ángulo y tiro con mi mano izquierda para que el lazo quede tomando la punta de la cuerda anterior y también la propia cuerda. Lo vamos a hacer de vuelta para que te quede claro. Por última vez y ya aplicamos esto a las demás cuerdas. Lo puedes hacer vos mismo. Tomamos el lazo por debajo, pasamos así la cuerda y volvemos a pasarla por debajo. Mientras tanto voy tirando para que me quede este lazo. Ya es suficiente. Con este lazo no va a haber más problemas. Y una vez que hemos puesto en el puente esta quinta cuerda, ya podemos proceder a ubicarla en el clavijero. Se introduce por el correspondiente agujero de la clavija aquí en el mástil. Y esta vez no voy a pasar 2 veces, voy a pasar solo una vez
y voy a hacer el lazo que había hecho anteriormente con la otra cuerda de la segunda que tomamos como ejemplo. Voy a hacer este lazo que es muy fácil de realizar, que es pasar la punta, te lo voy a mostrar de vuelta. Pasar la punta por debajo de la cuerda, es el mismo lazo que hicimos aquí en las primas, y tirar en esa dirección. Una vez que está estirado en esa dirección, aquí ya podemos empezar a ajustar con la manivela y la cuerda empieza a tomar tensión y a estar colocada correctamente. Como verás, esta punta es un poquito más rugosa, es un poquito de color, esto va hacia el lado del clavijero, la otra punta no es así. Y conviene, yo aconsejo siempre de que con un alicate o con una tijera lo cortes para que no quede esas puntas desprolijas que también pueden hacer algún ruido cuando estás tocando. Si este es el contenido gratuito, imagínate cómo será el contenido que puedes encontrar en mi libro. Aquí abajo te dejo el enlace a mi página web y a mi mail para que te conviertas en uno de mis estudiantes online y puedas adquirir este libro a un precio razonable. Y ahí lo tienes, amigo guitarrista. Cambiar las cuerdas de una guitarra clásica no es tan difícil como parece, ¿verdad? Si te ha gustado este tutorial, asegúrate de darle like, suscríbete, comenta para más lecciones útiles y comparte este video con otros músicos que pueden encontrarlo útil. Estaré aquí en Clases de Guitarra 321, guiándote en cada paso del camino. Nos vemos en la próxima lección. ¡Viva la música! ¡Chao!